Muy bien. Bueno, profesor Juan, muchísimas gracias por aceptar la invitación. La verdad, pues que es un honor, un gusto, profesor, poder hablar con usted en términos de una cantidad de cosas que me vienen interesando y que yo creo que son de interés para la comunidad, digamos que estudia y digamos que investiga en términos de la arquitectura en Colombia, y mi invitación pues hace parte de una investigación que yo estoy realizando y digamos una oportunidad que estoy teniendo en ver otras formas, otras teorías, otras maneras de entender el territorio colombiano. Y yo creo que en eso, profesor, la arqueología y su trabajo pues van abriendo una puerta que es maravillosa, pues en esos documentales que usted está produciendo desde la universidad empieza a plantear unas preguntas duras, mueven la estructura dura, digamos, de la teoría historicista o histórica o la condición de la versión histórica que nos han contado. Y profesor, yo quería partir, digamos, de una primer pregunta, y es la más sencilla de todas, es ¿qué lo motivó a observar las condiciones, digamos, de esa historia temprana colombiana en esas regiones tan particulares donde usted trabaja? ¿Qué lo llevó a empezar a observar con tanto detalle, con tanto cuidado esos bordes costeros y esas condiciones culturales, profesor? Bueno, Gustavo, muchas gracias por la invitación y por este diálogo que nos permite encontrar puntos de encuentro en distintas disciplinas. Creo que tendría que empezar diciendo que la arqueología es una disciplina que siempre ha sido transdisciplinar de manera redundante, siempre ha tenido que contar con otras ciencias para su desarrollo, desde la geología, para entender un proceso de formación de sitio y una estratigrafía. Si va a abordar la reconstrucción ambiental, pues necesita de la paleobotánica, de la microbotánica. Entonces siempre ha habido una relación con otras disciplinas, pero sorprendentemente otras, como el caso de la historia, eh, 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 tienen esa contradicción. Cuando uno trabaja con historiadoras, historiadores, ellos trabajan solos, no trabajan en equipos, se concentran en los documentos, en sus preguntas de investigación y bueno, y son muy cuidadosos con la búsqueda de fuentes para reconstruir y para responder a esas preguntas, pero dejan de lado muchas cosas. En el caso particular del Caribe y del Istmo de Panamá, que es donde trabajo desde hace 20 años, la cosa era así, la historia y los procesos más recientes de la historia profunda de Panamá eran abordados por la historia y no tenían necesidad de ser asumidos o abordados desde otra disciplina. Parece que la arqueología no tenía absolutamente nada que decir y la arqueología de alguna manera estaba condenada a los procesos más antiguos en donde no había documentación escrita. La gente piensa que cuando hay documentación escrita ya está toda la información y basta simplemente transcribirla, organizarla y entregarla, sin entender que obviamente pues esa versión escrita es una versión de la historia, es una versión muy particular de quién la escribió, en qué contexto, qué quiso decir, qué no quiso decir, y para poder reconstruir bien esos procesos sociales se necesitan otras fuentes de información y ahí la arqueología juega un papel importante. ¿Por qué? Porque finalmente pues, la arqueología aquí está dándole voz a la gente que no la tiene. Aquí no estamos privilegiando la voz de nadie. Lo que prima es la evidencia arqueológica y es a partir de ella, de la articulación de esa evidencia y de los contextos y sumándole a eso la información de archivo, la información histórica, pues logra uno entonces acercarse a estos procesos de otra manera y como lo dije antes, a darle voz a quien no tenía voz. En Colombia y en América Latina la arqueología histórica, que es aquella que se encarga de la, de la historia reciente del continente,
no ha sido desarrollada igual que la arqueología prehispánica. O sea, la arqueología prehispánica siempre ha tenido mayor interés por parte de la mayoría de los colegas, porque además pues siempre quieren el sitio más antiguo, el que tiene más oro, el más ostentoso, y siempre han visto con desdén también los temas históricos porque entienden que eso es un campo de la historia y los historiadores nos ven también con desdén porque pues esta gente se está metiendo en un campo que no le corresponde y que ya está totalmente documentado. Entonces, el poder involucrarme desde muy temprano, con mi tesis de pregrado, cuando trabajé en Villa de Leyva, en un contexto arqueológico, pero que tenía una cantidad de evidencias escritas, pues fue una gran posibilidad. Además, en ese proyecto en particular, cuando empecé también trabajando con arquitectos, pues me abrió otras posibilidades. Para la arqueología, por lo menos la que a mí me enseñaron, los depósitos arqueológicos estaban del piso hacia abajo y uno no miraba para arriba, el arquitecto no miraba para abajo, miraba para arriba, entonces me dio la vuelta el trabajo con la arquitectura y entonces empecé a entender que obviamente esos pisos que yo estaba encontrando, esos canales estaban relacionados con unos muros que estaban ahí, con unas cubiertas, con unos vanos, y pues obviamente la riqueza que hay en aproximarse al pasado de una manera, desde una perspectiva interdisciplinar, pues es única. Yo creo que no puede uno ya a estas alturas pensar que desde una disciplina exclusiva puede resolver ningún tema, ninguno en absoluto. Y en la riqueza, además de establecer las discusiones, de conectarse con otras profesiones, finalmente vas enriqueciendo tu formación profesional y tu desarrollo como científico social. Profe, y en esa visión, digamos, de ya trabajar, digamos, relacionado o tener ya vínculos con otras disciplinas, y ya que está referenciando la arquitectura, pues a mí me parece muy interesante porque ya, digamos, con una carrera desplegada, digamos, ya con un prestigio, pues claramente ya va encontrando unas teorías propias y va encontrando unas maneras de trabajar propias. Y a mí me llama mucho la atención preguntarle, en Colombia, profesor, después de tener experiencia, de tener bagaje, ¿qué cree que está encontrando y qué cree que vamos a encontrar en los próximos 10 o 20 años, profesor Juan? Uy, esa es una pregunta complicada, Gustavo. Creo que de las cosas que se han venido proponiendo desde la arqueología particularmente, pues está relacionado, por supuesto, con los movimientos poblacionales en el actual territorio colombiano, en supuestos que había que ahora ya no son tan claros a partir de la genética de poblaciones, entonces en donde ya empezamos a ver verdaderamente cómo fue el proceso realmente de poblamiento temprano de este territorio, cómo se dieron los desarrollos regionales en este vasto territorio. Y creo que de alguna manera también se ha ido reivindicando un pasado prehispánico que en el caso particular de Colombia parece haber sido opacado, negado por no haber tenido arquitectura monumental como en Mesoamérica o en la región andina. Entonces, por eso como que en un sector importante de la población colombiana se le ve con malos ojos, incluso con cierto desdén a lo indígena. Y bueno, lo vemos de alguna manera ahora a partir de toda esta situación que estamos viviendo, como lo indígena en un sector de la población es muy mal visto y no nos entendemos como parte de ese proceso histórico. O sea, nosotros somos resultado de un largo proceso que aquí en Colombia tiene 15.500 años, 16.000 años, somos resultado de eso, de la llegada de unos seres humanos aquí muy tempranamente, de la adaptación a distintos ambientes, del desarrollo y evolución de una serie de técnicas y de avances como la domesticación de las plantas o la febrería, que
que nos convirtieron en lo que finalmente somos ahora, y que no podemos entendernos tampoco ni pelearnos con los conquistadores españoles. No, no hay forma, no hay forma de echarles la bronca a estas alturas, ¿no? También somos resultado de ese proceso y por supuesto de la llegada obligada o no de poblaciones africanas a este territorio. Entonces, tenemos que entender que somos resultado de todo eso y que cuando nos entendamos, comprendamos nuestra historia, la conozcamos, pues seguramente vamos a ser capaces finalmente de poner en práctica lo que no hemos puesto aún con la Constitución del 91, de verdad, verdaderamente reconocernos como un país multiétnico y pluricultural. Por ahora está solo escrito en una página de la primera página de la Constitución, pero falta que nosotros la pongamos en práctica, entendiéndonos como somos. Finalmente yo creo que eso permitirá que nos proyectemos hacia un futuro mucho mejor. Profesor, es muy bonita esa respuesta porque miren que uno lo va entendiendo desde una condición de valorar esas ideas, digamos, de patrimonios a otras escalas, de otras magnitudes, y bajo esa línea pareciera que todo lo que se debería estar estudiando tiene que ver con arquitecturas casi que vernáculas, arquitecturas sin arquitectos, pues tantas teorías que se han construido alrededor de eso, y pareciera que cada vez queremos estudiarlo menos, pero mire que hay como una bajada de línea muy fuerte, pues ahora que lo llaman desarrollo sostenible y que lo llaman un montón de sofismas o de condiciones teóricas aparentemente novedosas, pero que al parecer nosotros la teníamos desarrolladas y aprendidas desde hace miles de años. Entonces pareciera que lo vernáculo termina siendo un futuro, un futuro prometedor, pero que no queremos ver. Y en esa misma línea, profesor, pues a mí me parece supremamente bonito que es una condición de proceso sin juzgarnos a pasado, pues porque claramente el juzgar a pasado sería supremamente tonto y destructivo, pues, y sería una condición para evaluar lo que está pasando con las estatuas. Pero en esa misma línea, Sí. profesor, a mí me gustaría mucho preguntarle en esas formas de entender lo vernáculo, en esas formas de entender esas otras condiciones culturales, pues parece que ahí se enmarca una gran deuda. A mí me parece muy bonito cuando uno termina hablando de los desarrollos locales y de los desarrollos regionales, y casi que la costa norte donde usted trabaja, pues está marcando una línea, la costa pacífica pareciera que está marcando otra línea, lo que es el centro, y en esto parecería que lo que nos está haciendo falta es unir un poco las voces, pues usted lo dijo muy bien, hacer las letras de la Constitución, hacer unas letras de la investigación. Y me parece muy bonito Sí. ese vínculo y esa relación, pero a mí me parece acá que lo importante es cómo estimularía usted, profesor Juan, a esos jóvenes, a esos nuevos chicos, estudiantes de arqueología, arquitectura, derecho, todo el nuevo material que llega, digamos, a no repetir errores, cómo debería iniciar a abordar el estudio de la historia de su país, que ha sido aparentemente mal contada, profesor? ¿Usted qué le diría o qué le recomendaría o por dónde le diría inicie colocando sus ojos en algún tipo de interrogante o por qué línea, profesor? Otra pregunta complicada, Gustavo. Primero, yo creo que lo más importante y que tendrían que tener en cuenta es que aquello mucho o poco que les han enseñado en el colegio desaprendan. Seguramente les enseñaron pues esa historia, aunque ya no enseñan historia creo, pero bueno, lo que les enseñaron de historia es esa historia oficial, blanca, hispana, que empieza en 1490 y que aquí no había nadie antes de que llegaran los españoles. Lo otro, yo creo que también hay que bajarle un poco a veces a las preguntas. A veces todos queremos pues responder el gran interrogante nacional o continental. Pasa en la arqueología, el sitio más antiguo, el más grande, el más tal, el más algo. Yo creo que uno debe empezar por lo local, por su historia local, por conocerla. Seguramente muchos de nosotros no conocemos ni siquiera bien nuestra historia local.
Y esa historia justamente pues que no está dentro de la oficialidad, no tiene los grandes personajes, no hay estatuas asociadas a ninguno de esos personajes, pero que finalmente pues son los que, lo que nos hace lo que somos en ese lugar del país en donde nos encontramos. Yo creo que lo primero es como entender nuestro entorno, de dónde viene, cómo se desarrolla, cómo ha sido el proceso de configuración social de ese territorio, el desarrollo urbano, la apropiación y el aprovechamiento de los recursos, en pequeñas escalas. No tiene uno que tener tampoco, o sea, ya esas preguntas a una escala pequeña son difíciles de responder, entonces obviamente el empezar con eso, con el entorno, con hacerse preguntas sobre qué pasó antes de que yo estuviera aquí o que mi familia llegara aquí, qué fue lo que pasó y cómo además aproximarse a las historias de la gente común y corriente, que es la que finalmente hace la historia. Aquí pues el cuento de que nos independizó un solo personaje, desconociendo a los miles que fueron los que pusieron el pecho en las distintas batallas, es reducir la historia a nada. Y creo que en ese sentido, lo que al final terminamos viendo es lo que pasa, lo que está pasando ahora. La gente se cansa y sale todas las calles, todos son parte de la historia, todos quieren ser protagonistas, lo están siendo en este momento, y yo creo que a eso es a lo que le debería apuntar la nueva generación de profesionales en este país interesados por estos temas. Ah, desde su propia, en la arquitectura, quizás a entender su propia casa, el barrio, el entorno donde están, y así con las otras disciplinas, o sea, ir de lo particular a lo general, poco a poco. Así yo creo que se va uno fogueando, va construyendo también su andamiaje metodológico para asumir después preguntas más grandes y que tengan un impacto mucho mayor. Profesor Juan Guillermo, pues una respuesta también muy bonita y que motiva, pues porque claramente coloca en la escala de lo local y de la capacidad de observación, digamos, la curiosidad, y que claramente pues eso es lo que siempre va a definir a un joven en términos de cómo responderse las preguntas desde lo cotidiano. Y yo creo que ahí, profesor, coincido con usted totalmente, ahí está la clave para construir cosas verdaderamente, digamos, que unan en términos de eso social, cultural, que a veces parece tan perdido, tan impuesto, tan traído. Pues bien lo estaba diciendo, profesor, ese relato blanco, cultural, impuesto en términos de quién hace la historia. Y yo creo que ahí hay un punto muy valioso, profesor, para revisar. Y yo creo que la generación que viene o las que van a venir, pues ojalá no repitan nuestros errores en términos de saber colocar los ojos en los elementos de interés que para nuestro país pues parecen que son maravillosos, porque todo lo que está saliendo, pues su trabajo lo va mostrando, profesor, no solamente parece, ¿no? Ya lo es supremamente maravilloso lo que tenemos en este país en términos de lo que se produjo y de lo que hay por hacer. Así que, profesor Juan, muchísimas gracias por este espacio. Agradezco la condición, digamos, de la claridad para esas respuestas, pues, para estos chicos que nos van a escuchar. Y nuevamente, profesor, pues felicitarlo por su trabajo, pues porque realmente me parece maravilloso lo que usted está haciendo, y no solamente en términos de investigación dura, fuerte, sino también en divulgar, en bajarlo a una línea, digamos, que genere un interés a una persona no tan formada, que yo creo que también eso es supremamente importante, profe, y me parece que en ese esfuerzo que usted está haciendo, ahí hay una función social, digamos, de la investigación, pues que es un ejemplo y que anima a seguir esas mismas líneas, profe. Así que muchísimas gracias, profesor, por esas palabras, por esas líneas y por esa forma, digamos, de sintetizar la condición que piensa. Gustavo,